Okay, good afternoon, everybody. This is Prepan Linea SEP. Today is January 21st, 2025. We are in the week number 3, and today we are going to talk about the activity number 6, finding a roommate. That's the name of the lesson of the activity that we are going to talk about. This is the objective. Students express their personal routines in simple present tense. And the idea is that we use the third person, right? Remember, I am going to check some examples for you, but the most important point is the third person, right? Okay, so do you have what we are going to do? ¿Alguna participación? Bueno, voy a mencionar antes de pedir participaciones a quienes se encuentran en estos momentos ya dentro de la sesión número 6, así como los estoy visualizando, que son Diosiris Anaín, en Rebeca, sí es, en Rebeca que ya se encuentra también, Flor Rocío Guadalupe, Luis Hernández, Jacqueline Hernández y Laura Talavera. Ok, bueno, pues en unos momentos más estoy ya presentando el objetivo de la sesión y bueno, alguno de ustedes que me quiera comentar qué se debe realizar o algunos ya lo realizaron, qué se realiza en la actividad integradora 6. ¿Algún comentario eh, que debemos enviar a la actividad integradora 6? Bueno, ok. Muy bien, Jacqueline, adelante, le escuchamos y ahorita leo lo que escribió su compañera Rebeca. Describir a un compañero de cuarto para igual hacer un audio al final. Perfecto, muy bien. Lo mismo que su compañera Rebeca nos escribe preguntas y respuestas para conocer la rutina de un compañero de cuarto, o de habitación, porque así esa es la traducción que se emplea y que se maneja. Cuestionar la rutina de un compañero de cuarto, nos escribe Flor. Perfecto, eso es lo que hay que hacer. Y bueno, como ustedes lo acaban de observar aquí, dice Vocabulary for Routines. Ese es el vocabulario que implica la actividad integradora 6. Entonces, bueno, todas las actividades integradoras van privilegiando o se van haciendo de un vocabulario. La familia, las preposiciones, las conjunciones, las direcciones a través de un mapa, etcétera, todas tienen una situación. En el caso de la actividad integradora 5 fueron nuestras habilidades haciendo uso del can. Bueno, en este momento son las rutinas. Bueno, aquí van a aparecer 4 rutinas que alguno de nosotros puede tener. Algunos tenemos diferentes rutinas, algunos tenemos, bueno, por supuesto, más rutinas, pero en realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar con el verbo en presente. Voy a ir mencionando las que ustedes están observando. Wake up at 6. Cook ham and eggs, listen to pop music, exercise at home, right? Eso es, bueno, son algunas de las rutinas. Y como ustedes observan, pues voy colocando una imagen para identificar la propia, o sea, la misma rutina. Wake up at 6, okay, cook ham and eggs, listen to pop music, exercise at home, right? Here you have a vocabulary. Nos llenaremos y emplearemos este vocabulario para describir una rutina. Me despierto a las 6. Probablemente alguien diga, no, pues yo me despierto más tarde, a las 7. Wake up at 7. Y va haciendo sus ajustes.
listen to pop music. Ah, bueno, escucho música, pero yo no escucho música pop. Yo escucho rock o instrumental, no sé. Ahí se van haciendo esas, les decía, esas situaciones ya de manera personal. Cook ham and eggs. Bueno, habrá quien diga, no, pues yo no cocino. ¿Ok? Habrá quien diga, no, yo sí cocino y va ajustando. Exercise at home. Hacer ejercicio en casa. Bueno, habrá algunos que escriban o compartan que hacen ejercicio en un parque, en el gimnasio, etcétera. La idea es complementar o irnos llenando en primera instancia de el vocabulario, el cual, recuerden, lo podemos trabajar desde nuestra pues desde nuestra plataforma, ahí aparecen todas y cada una de estas expresiones. ¿Qué más? Go to work. Quienes vayan al trabajo emplearán I go to work, do homework. La mayoría, o más bien todos nosotros, hacemos tarea, do homework, wash the dishes, lavamos los trastes, and watch television, y vemos televisión. Les decía, estos son solo algunos ejemplos que me van a servir a ir describiendo. Recuerden, ya lo comentaron algunos de sus compañeros, describir las rutinas en pregunta y darle respuesta. Ahorita vemos un ejemplo. Ok, so we have the vocabulary. ¿Y qué es lo que vamos a describir? Es decir, cuando yo describa mis rutinas, solamente coloco o escribo el pronombre I y la rutina que esté haciendo. I watch TV. I washed the dishes. I do homework. I go to work. I exercise at home, etc. Y menciono todas las actividades que voy realizando. ¿Cómo lo hago? Con el pronombre personal. Y lo mismo va a suceder si es que el sujeto es alguno de estos cuatro. You, we, or they. I wake up. You wake up. We wake up. And they wake up. Right? Entonces, lo mismo, la regla lo indica. Lo mismo sucede para con estas personas. ¿Sale? Ok. Bueno, sin embargo, ahora en esta ocasión tenemos que hablar de distintas rutinas. Por ejemplo, tell us two routines. A ver, algunos bajo esta estructura que nos quiera compartir dos, o bueno, una de sus rutinas. Puede ser in the morning, in the afternoon, at night, no importa, mientras sea una rutina o una actividad, compártanla. ¿Ok? Luis, adelante, le escuchamos. Perdón por el ruido de las motos. Eh, I wake up, perdón. I wake up at 7 At 7. a.m. Yes, at 7 a.m. Is correct. Perfecto. Muy bien. I go to work afternoon. I go to work in the afternoon. Muy bien. Excelente. Rebeca nos escribe, I exercise at home at 9 in the morning. Excelente. Muy bien, es correcto. Perfecto. ¿Sale? De esa manera es como vamos a ir compartiendo todas nuestras actividades. Veo aquí también que escriben, sí, están escribiendo varios, o bueno, varios de ustedes están escribiendo.
I get up at 9, perfecto. I cook in the afternoon. I do homework, etcétera. Muy bien, excelente. Bueno, ya tenemos la noción de trabajar nuestra rutina, ¿ok? Ya la compartimos. Ahora viene esta situación. Recuerden que en nuestra actividad hay que hacer la pregunta y colocar la respuesta. Pregunta y respuesta. Aunque la realizamos y la redactamos nosotros, esta pregunta y esta respuesta se debe hacer en tercera persona. Ahora, vamos a ver cómo es eso. Dice aquí, how to make questions. ¿Cómo hacer preguntas? Bueno, ok. So, we are going to write questions with an auxiliary verb. We need to use do or does. Esta es la pronunciación y ahí, bueno, a reserva de lo que ahorita me comenten, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia la primera palabra? Do, does. Aunque sabemos que se escribe do y se escribe does, la pronunciación, recuerden, es do, porque lo van a pronunciar en sus preguntas, does. Do, does. Bueno, en inglés necesito un auxiliar. Alguno de estos dos así se llama, auxiliary or question. Bueno, entonces vemos do or does. A ver, do or does. Y veo los ejemplos. Number 1, do you like pizza? Do they enjoy music? Do we love music? Bueno, tenemos ya 3 preguntas aquí. Ahora, observamos. En la pregunta número 1, el personaje o el pronombre es you. In the question number 2, the pronoun is they. And on the question number 3, the subject we. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sujeto sea alguno de estos 3, you, they or we, debo hacer uso de este auxiliar, do. ¿Ok? Esto es lo que me están diciendo las preguntas, right? Ok, entonces, nuevamente, what I'm going to check. Check these 3 sentences. Observen estas 3 preguntas. Does he like pizza? Estoy empleando el mismo verbo like pizza, pero ahora el pronombre es diferente. He. Y en la segunda pregunta, does she enjoy music? Does Lorena love music? What is the meaning of that? ¿Qué me dice esto? ¿Ok? ¿Qué me implica esto? Que voy a utilizar el auxiliar do cuando el sujeto sea I, you, we or they. Y aquí les comparto más preguntas que tienen esa característica. Do you like rock music? ¿Te gusta la música rock? El segundo es o corresponde al segundo pronombre, you. En la segunda pregunta está bien elaborada porque al ser sujeto we le corresponde auxiliar do. Y todo tiene, bueno, como es gramática, todo esto tiene que ir concordando. You y el auxiliar do. Si el pronombre es they, el auxiliar debe ser do. Aquí no hay respuestas. Aquí solamente estoy enfocándome a la pregunta. Ya posteriormente, ahorita analizaremos algunas respuestas. ¿Ok? Y entonces, en consecuencia, cuando el sujeto sea he, she, it,
¿quién debe ser su auxiliar? Su auxiliar debe ser does. Y aquí tengo mis ejemplos. Does he speak in English? Does Camila. Puedo colocar el pronombre o el nombre. En este caso, Camila ya es el nombre. Does my cat sleep on the sofa? Puede ser he, él. Camila es ella. Y my cat es it. Eso. Cuando haga una pregunta refiriéndome a mi mascota, utilizo el auxiliar does. Bueno, y la cuarta pregunta, does my roommate wash the dishes? Aquí, como voy a hablar de mi roommate o mi compañero de cuarto, compañero de habitación, no especifica si es masculino o femenino. Sin embargo, en ambos casos, observen que se utilizará does. Y entonces, aquí empieza la elaboración de las preguntas. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, pueden hacer sus preguntas, por supuesto, bajo este parámetro. Does my roommate, does my, etcétera. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, nos dice Flor. Ok, muy bien. Ah, Rebeca tampoco, perfecto. Ok, bueno, mientras escriben o responden el resto, me voy a la siguiente. Esta es una forma de elaborar preguntas. ¿Cuál es la otra? Ok, aquí aparece open question. ¿Por qué se llaman preguntas abiertas? Porque tienen al inicio de la pregunta alguna de estas palabras. What, where, when, why, y todavía faltan varias. Este grupo de palabras se les conoce como WH words. ¿Por qué se les conoce así? Porque la mayoría empiezan con WH. Hay algunas que no empiezan o tienen esa característica y son de ese grupo, pero por eso se les llama así. What, where, when, why, are, WH question. Bueno, ok. Empleo alguna de estas palabras y hago mi pregunta. Where does she like to eat? Imaginémonos que yo voy a hablar de ella como mi roommate, como mi roomie. Ah, bueno, entonces, independientemente de que utilice where, ya se dieron cuenta o ya se percataron que sigo utilizando el auxiliar does. ¿Ok? Bueno, pero entonces utilizo la pregunta o la palabra where y mi pregunta es, where does she like to eat? Ah, bueno, entonces ya le daré una respuesta. En este momento solo es la pregunta. Where significa dónde. ¿A dónde le gusta comer? Ah, bueno, ya responderé probablemente. Le gusta comer en, no sé, puedo poner hasta el nombre de un restaurante o puedo poner, le gusta comer en ciertos lugares, etcétera. La pregunta ya está bien elaborada. Ok, what, what does he study? Vean, sigue siendo tercera persona y por eso es que está bien redactada porque sigue utilizando el auxiliar does. What does he study? Estoy haciendo solamente preguntas. What time does she wake up? ¿A qué hora se despierta? Y la cuarta pregunta es, why does Benjamin clean the house? Imagínense que mi roommate se llama Benjamin o Benjamin y hago mi pregunta. Why does Benjamin clean the house?
Y de esta manera voy a ir elaborando mis preguntas. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, a ver, entonces, concretando. Vamos a ir concretando. Ok, bien. Point number 1. You are going to define who is my roommate. El primer paso que debo hacer y que todos deben tener es ¿quién va a ser mi roommate? Bueno, en este caso, ustedes eligen he o she, quien ustedes deseen. Ah, pues si es masculino, recuerden que es he, y si es femenino, recuerden que es she. También le puedo poner un nombre, ¿vale? También le puedo poner un nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner Jason, ¿vale? Le puedo poner Elizabeth. Ok, le puedo poner a Andrea, quien ustedes gusten. Es simplemente para el cumplimiento de la actividad. ¿Mm? Objetivo número 1, definir quién es my roommate, el hijo. Y ya dijimos que le escribí Jason. Bueno, punto número 2, escribir las preguntas y sus respuestas. Voy a lo que sigue. Recuerden, hay dos tipos de pregunta. Closed question, open question. ¿Ok? Así se llaman a las preguntas closed question, aquellas que solo se contestan yes o no. Y open question son aquellas preguntas que tienen que especificarse una respuesta. ¿Mm? Entonces, ahorita les voy poniendo unos ejemplos, no se preocupen. ¿Mm? Punto número 3, describe your roommate's routines. Las primeras dos o las preguntas se hacen en una tabla, en un cuadro que ya viene realizado cuando ustedes abren su actividad integradora. Ya viene una tabla para que en una columna coloquen su pregunta e inmediatamente enfrente su respuesta. Y así, pregunta y respuesta. Y el punto número 3, describe your roommate routines. Tengo que describir qué es lo que hace mi roommate utilizando estas palabritas que ya las habíamos visto en clase anterior o en sesión anterior. First, then, next, finally. ¿Mm? Es decir, que hace primero, después que hace, siguiente, después de eso y finalmente, no sé, ve televisión. Ahorita les planteo un ejemplo también. ¿Mm? Estos tres aspectos los debo seguir para realizar mi actividad integradora. ¿Ok? ¿Mm? Entonces voy siguiendo este parámetro. Bueno, ahora observen. Ya dije, bueno, déjenme agregar a su compañera. Ok, aquí está. ¿Vale? Ya empiezo ahora sí. Define who is your roommate. Dijimos que mi roomie o mi roommate se va a llamar Jason. Le hago la primera pregunta a Jason. Does Jason like pizza? Recuerden que en una columna va a ir la pregunta y en la otra columna va a ir la respuesta. Y aquí ya está la respuesta. Yes, he does. ¿Mm? Does Jason like pizza? Yes, he does. Como mi sujeto o mi roommate es Jason, por eso aquí le pongo he. Si ustedes le ponen, hace rato dije Elizabeth, does Elizabeth like pizza? Yes, she does. Lo que cambia es he or she. O viceversa. Si ustedes ya planearon ponerle she, ok, está bien, no. Sigue siendo
tercera persona. Y esta pregunta, la número 1, es una closed question, es una pregunta cerrada, porque solo se responde yes o solo se responde no. Eso ustedes lo deciden. Aquí yo pregunto, ¿a Jason le gusta la pizza? Y yo le escribo, yes, he does. O sea, sí le gusta. Ujú. Esa es la característica de estas preguntas. Preguntas cerradas, close question, porque su respuesta solamente se limita a yes, no. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con esta característica? ¿Alguna situación? Ah, dice ninguna. Perfecto, todo está bien. Ok, muy bien. Entonces voy avanzando. Con todo gusto, si tienen alguna duda o alguna pregunta, porque, ok, en la respuesta, ¿qué significa el does? Ah, muy buena pregunta. Voy a dar respuesta. Vean, me sigo manteniendo en esta diapositiva. Ujú, ok, el auxiliar comentamos que es does. ¿Por qué? Porque es para la realización de una pregunta. El does tiene que ir. Ujú. Y si nosotros observamos nuevamente la pregunta, ¿a Jason le gusta la pizza? Sí le gusta. El does adquiere, adquiere el significado del verbo en cuestión, que en este caso es like. Pero como es el auxiliar, solamente se responde con el auxiliar. ¿Esto qué quiere decir? Que observen, vean, aquí lo voy a hacer con una línea. Does es conforme inicia la pregunta. Y eso significa que debe ser parte de la respuesta. Does. ¿Mm? Hace un momento les pregunté, ¿do you like pizza? Y cuando respondemos, yes, I do. La regla en las preguntas en inglés es que si llevan un auxiliar, se responde con ese auxiliar. ¿Se acuerdan del can? Bueno, el can preguntaba, ¿can you swim? ¿Puedes nadar? Y respondo, yes, I can. Eso significa que utilizo el can como auxiliar y debo responder con ese auxiliar. Yes, I can. Y esa es una regla para todas las preguntas en inglés. Si yo pregunto con el verbo to be, debo responder con el verbo to be. Por ejemplo, are you happy? Are es el verbo to be. I am, you are, ahí está la conjugación. Y entonces, ¿cómo respondo? Yes, I am. Es el verbo to be. Entonces, esa es una regla para todas las preguntas en inglés. Aquí en este módulo o en este momento, solamente veremos el verbo to be, el modal can, y ahorita estamos trabajando con el do o does. Nos estamos enfocando más al does de las terceras personas. Ya más adelante verán otro auxiliar que es el have y otros modal verbs como el should y el would, etc. Bueno, si mi pregunta empieza con should, debo responder con should. Si mi pregunta empezara con el could, también es un auxiliar, respondo con el could. Could you help me? ¿Me podría ayudar? Yes, I could. Entonces, es una constante. Does inicia mi pregunta
y el does debe ser parte de la respuesta. Ok, bueno. Paso a mi segunda pregunta. Recuerden, estoy haciendo preguntas en tercera persona. Where does he come from? Vean, esta pregunta es abierta. Cerrada, aquella que inicia con does. Y abierta, aquella que empieza con una WH word. Where does he come from? Que estoy preguntándole aquí a mi roommate de dónde es. Y entonces yo escribo la respuesta. En este tipo de respuestas ya no puedo poner yes, no. Bueno, no sería coherente que si pregunto de dónde es y solo ponga yes, sería ilógica esa parte. Incluso hasta el contexto de la respuesta, pues no cuadra. No hay lógica. Bueno, aquí, ¿de dónde es él? Porque recuerden que ya elegí a Jason. He, ¿sale? Bueno, ¿de dónde es él? Ah, él es de Guadalajara. He comes from Guadalajara, right? Y entonces ahora, observen cómo es la respuesta. La respuesta es prácticamente un enunciado. He, porque estoy hablando de Jason, comes from Guadalajara. ¿De dónde es Jason o de dónde viene él? Él viene de Guadalajara. Y ustedes van a elegir qué tipo de preguntas quieren hacer en su actividad integradora. El día de hoy, hace unas horas, uno de sus compañeros, yo creo que ya observó lo que tiene que hacer y entonces, pues se preguntó, ¿cuántas preguntas debo poner con does y cuántas preguntas debo poner con where o con what o con why? Es decir, cuántas preguntas cerradas, cuántas preguntas abiertas. Y la respuesta es que eso lo deciden ustedes. Si alguien dice, yo quiero hacer todas mis preguntas cerradas, se vale. Si alguien dice, yo quiero hacer todas mis preguntas abiertas, no hay problema, se vale. Y si alguien dice, yo combino 5 abiertas y 5 cerradas, perfecto. En total deben ser 10 preguntas. Así lo dice la rúbrica. ¿Qué es lo qué es lo que hace un servidor? Revisar la estructura de la pregunta, revisar la estructura de la respuesta y deben ser 10 preguntas, 10 respuestas. Si por alguna circunstancia solo ponen 5, bueno, pues desafortunadamente su evaluación o su calificación pues baja. ¿Por qué? Porque deben ser 10. Ok, bueno, continúo con mis preguntas. En este caso yo las fui combinando. Vean, una pregunta con does y una con where. Y vuelvo a does. Does he study? Recuerden que ya estoy hablando de mi roommate. Does he study? No, he doesn't. Entonces, ustedes también deciden si son afirmativas las respuestas o si son negativas. Eso ustedes también lo van organizando. Aquí, ¿estudia? No, no estudia. Ya dijimos que si mi pregunta empieza con does, la respuesta debe ser does. No importa si en este caso es negativa, pero debe ser de esa manera. Y mi última pregunta, why he doesn't study? ¿Por qué no estudia? ¿Ok?
ya se van a percatar que como why es una pregunta abierta, pues aquí hago un enunciado. Because he needs some documents. Ujú. Es decir, estoy conjugando el verbo que voy a utilizar, etcétera, etcétera. Y vean, aquí les comparto 4 preguntas con sus respectivas respuestas. En total, deben ser 10 preguntas, 10 respuestas. ¿Ok? El sujeto, y aquí voy haciendo algunas anotaciones, el sujeto no es you. ¿Ok? ¿Ok? Aunque diga aquí que le ponga you. Where do you? No. El sujeto no debe ser you. El sujeto, ya dijimos, debe ser he o she. O le ponen el nombre, Jason. Si ustedes dicen, mi roommate se va a llamar Elizabeth. Does Elizabeth like pizza? Yes, she does. Where does she come from? Etcétera. Ustedes van haciendo pregunta y respuesta. ¿Ok? Bien. ¿Cuántas? Vuelvo a repetir, 10 preguntas con sus 10 respuestas. Ujú. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Podemos usar las preguntas? Sí, pueden usar estas preguntas. ¿Ok? Pueden usar estas preguntas y obviamente pues ustedes las van a complementar. ¿Qué quiere decir? Que aquí solo son 4. Ustedes deben tomar 10 en total. Ujú. Pero sí, no hay problema. Para eso también se les plantean los ejemplos, para que ustedes vayan considerándolos. O alguien dice, yo no le quiero preguntar en la número 1 si le gusta la pizza. Le pregunto si le gusta el fútbol. Does Jason like soccer? Y ya hizo una pequeña modificación, pero sigue manteniendo la estructura. ¿Sale? No, le quiero preguntar si le gustan las películas. Does Jason like movies? Yes, he does. No, he doesn't. Ustedes, les decía, van decidiendo la respuesta. Ujú. Ok, bueno. Y el apartado 3, o más bien el siguiente apartado, que dice, debo colocar qué hace mi roommate. ¿Mm? Y para eso dijimos que voy a utilizar las sequencing words. ¿Se acuerdan de las sequencing words? Bueno, las sequencing words son first, then, next, after that, finally. Las que trabajamos en la sesión, bueno, en la semana pasada. Aquí se vuelven a utilizar y para ello es que no, así lo expresan las instrucciones. Debemos hacer uso de esas. Y vean aquí. First, Jason wakes up at 6:30. Then he takes a shower. After that, Jason eats a sandwich. Y pongo 3 puntos suspensivos porque, bueno, aquí ya continúa la descripción de lo que estoy haciendo al mencionar las actividades de mi roommate. Se levanta, 6:30, después toma un baño o se baña. Después de eso, Jason come un sándwich y después pueden poner que se va a la universidad o se va al trabajo, se va, no sé, ustedes ya eso lo deciden. Aquí la importancia es esta, la conjugación del verbo en tercera persona. Estoy subrayando esos verbos. Siempre que hablen de su roommate y de una acción, de un verbo que haga esa persona, debe llevar estas características. Wakes, takes, eats. Si digo que toma un jugo, drinks, orange juice, etcétera.
ustedes ya van definiendo esa situación, ¿vale? Bueno, y eso es lo que se entrega. Bueno, eso es todo lo que se entrega, ¿sale? Bueno, nuevamente, a ver, ahora sí, dudas antes de pasar a las cuestiones técnicas, teóricas, de lo que es también la entrega de las actividades que son para esta semana. ¿Alguna duda? Así es, dice todo. Recuerden, una vez que ya terminaron sus actividades, ¿qué se hace? El audio. Imagínense que esta es mi tarea. Ah, bueno, pues entonces voy a empezar mi grabación. Good morning, teacher, porque hay quien hace un saludo, hay quien este, hace una pequeña presentación, entonces, perfecto. Voy a empezar mi grabación. Good morning, teacher. This is my audio for the integrative activity number 6. Question number 1. Does Jason like pizza? Yes, he does. Number 2. Where does he come from? He comes from Guadalajara. Number 3. Does he study? No, he doesn't. 4. Why he doesn't study? Because he needs some documents. Terminan sus 10 preguntas y ahora describen las rutinas de su roommate. First, Jason wakes up at 6:30. Then he takes a shower. After that, Jason eats a sandwich. Then he does exercise. He walks to work. Etc. Y van describiendo todas las rutinas de su compañero. Y eso es su grabación. Todo lo que ustedes escriban es lo que va en su grabación. Y con eso, pues termina su entrega de la actividad integradora 6. Recuerden que debe ser tenemos de límite hasta el próximo domingo 2 de febrero. Ok, bien. Bueno, aquí preguntan, o más bien ponen, pero va a ser el audio de las preguntas y otros de la descripción, sí. No, es un solo audio. Haga un solo audio, no hay problema. Cuando termine de comentar sus 10 preguntas con sus respectivas respuestas, continúa con la descripción de su roommate en el mismo audio, no hay problema. En el mismo audio. Ok, bueno, pues entonces, en esta semana se habrán percatado que cuando ustedes abren su plataforma, hay 2 encuestas que deben responder. Una, aquí dice, opina sobre tu asesor virtual, y la otra se llama opina sobre tu módulo 6. Ambas encuestas, por favor, las deben responder para que puedan, bueno, la plataforma en automático muestra ya la semana número 4. Vean, aquí, incluso aquí lo dice, las flechas están tapando esa información. Vean, voy a mover un poco las flechas para que ustedes observen. Es importante contestar ambas encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces me preguntan, asesor, no puedo ver la información de la semana 4 y a veces les pregunto, ¿ya respondiste las encuestas? No, no las he respondido. Ah, pues probablemente esa sea la situación. Deben responder estas 2 encuestas. No se les vaya a olvidar. Bueno, recuerden, next Monday, February 3rd, is a holiday. Recuerden que el siguiente lunes
El próximo lunes es día festivo para todos. ¿Ok? Es por la conmemoración del 5 de febrero, que es el aniversario de la Constitución mexicana. Bueno, se recorre al lunes. ¿Y esto qué significa? Que el lunes no tendremos actividades en prepa en línea. La plataforma está abierta a las 24 horas para que ustedes puedan incluso ver qué se puede, que pueden adelantar, puedan hacer un ejercicio, puedan trabajar las actividades de listening, puedan ver videos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el mensaje que cada lunes les escribo, no lo voy a hacer porque lo haré hasta el próximo martes. Ujú. Entonces, esa es la razón. Recuerden, lunes, ahí dice, ¿a dónde está? Acá. Is a holiday. Es día festivo. Ujú. Eso es lo que significa holiday, día festivo. Ujú. Bueno, dice, ¿aún así podemos realizar nuestra participación? Sí, aún así, les decía, todas las actividades de la plataforma siguen activas, no hay problema, ujú, solo que se considera como un día festivo, o sea que no hay problema si no lo llegan a hacer. Si lo hacen, tampoco hay problema porque la plataforma sigue activa. Ujú. Entonces, sin problema, van a poder ingresar, bajar su plantilla para las siguientes actividades, etcétera. Y bueno, me voy a tomar un minutito para hablar de esto que viene en la siguiente semana. Vean, en la siguiente semana trabajamos el foro integrador, así se llama, foro integrador. ¿Ok? Son 4 participaciones, 4 mensajes que cada uno de ustedes debe hacer en el foro. ¿Ok? Y la propuesta, vean aquí, pongan el propuesta, es que vayan haciendo una actividad por día. El lunes, pues es nuestro día feriado, holiday. Martes, primera participación. Miércoles, segunda participación. Jueves, tercera participación. Y el viernes concluirá con sus 4 participaciones. Ahora, si alguno de ustedes dice, es que el martes yo quiero hacer 2 participaciones, ok, no hay problema, se puede. O que diga, el jueves hago mis otras 2 y con eso ya cumplí con mi foro integrador, también es válido, no hay problema. Si alguien dice, este, yo no puedo hasta el jueves, bueno, va a estar un poquito más apresurado, pero puede iniciar el jueves, no hay problema. Aquí la cuestión es que esta propuesta nos lleva a que no nos saturemos de tanta información, ¿ok? Bueno, en la siguiente semana, un servidor, de todos modos, la plataforma, les decía, se va a abrir. Yo les publico qué se hace el martes o en la primera participación, no llamémosle el día, sino qué se hace el día en la primera participación, qué se debe hacer en la segunda, qué se debe hacer en su tercer mensaje y qué se debe hacer en su cuarto mensaje. Quienes ya han entrado a la plataforma y han visto sus participaciones en el foro integrador, aquí veo a varios de ustedes, muchos han publicado en el foro integrador, ya saben, ya están más familiarizados con el formato y dicen, pues aquí le doy, pongo mi mensaje, etcétera, etcétera. Ujú. Y en total deben ser 4 mensajes, ¿no? Para cumplir con ese foro integrador. ¿Vale? Entonces, es nada más esta pequeña información y ya con más detenimiento, la siguiente semana ya sale. Primera participación.
Introduce yourself. Bueno, ¿qué se hace en la primera? Ustedes se deben presentar. Y ahí viene un ejemplo de qué elementos deben tomar en cuenta para su presentación. Y así, segunda participación, tercera participación y última participación. Un servidor va a estar al pendiente de cada una de ellas o de alguna pregunta que ustedes tengan para subir sus actividades. Y bueno, pues de mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda. Recuerden, nos seguimos viendo la siguiente semana, que será nuestra semana de cierre, a los días miércoles y viernes a las 7 aproximadamente. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Empiezan a escribir, Jacqueline, todo claro, gracias. Diosiris, sin dudas. Luis también escribe gracias. Ok, no hay dudas, etcétera. Perfecto. Bueno, pues recuerden nuevamente, Laura, ok, dice que ninguna. Recuerden que próximo domingo es la fecha límite para hacer la entrega de sus actividades integradoras, las 5 y las 6. Veo aquí algunos que ya entregaron las 5, incluso hasta las 6. Pero bueno, ok, perfecto. Entonces, esto espero que sea para, si hay alguna duda, también que digan, porque ha pasado, más tarde dicen, tengo una duda. Ah, pues deja su duda ahí en el chat y más tarde, bueno, yo lo observo y veo les mando respuesta. Perfecto, no se les olvide entregarlas el fin de semana. Pues que tengan un bonito fin de semana, un puente que se viene, día lunes no hay clases. Ah, bueno, no hay sesión tampoco y espero que pues disfruten estos días. Muy bien, pues les deseo lo mejor, cuídense y nos estamos viendo.